esta es la versión anterior que me tomé un poco más de tiempo de trabajo para dibujarlo. Me quedó mejor, sí. Pero bueno, fíjense que todas las cosas que surgieron acá de la charla más o menos están ahí representadas. Por ejemplo, a ver, macroinvertebrados que no nombramos. Una almeja, un bivalvo, ¿no? Un molusco, una sanguijuela. Ese tipo de cosas pueden haber. Ven los distintos modos de vida de las plantas. Acá hay, por ejemplo, emergentes, ¿no? Que están enraizadas en el fondo, pero tienen una parte aérea importante. Sumergidas, plantas que están completamente abajo del agua. Estas cosas son actores de este tipo de sistemas. Mamíferos, aves, peces. Estos no son peces típicos nuestros, ¿no? Es un dibujo hecho en otras latitudes. Pero aparecen las aves, las libélulas que nombrábamos hoy, las tortugas. Aparecen los sedimentos. Este tipo de sistemas tienen mucha similitud. Entre un lago y otro hay muchas similitudes y hay muchas diferencias. Ahora, hay un componente del que no hemos hablado, de los biológicos, y que es particularmente relevante porque es capaz de ejercer controles descendentes en el sistema y controlar la biomasa de organismos fotosintéticos. ¿Ah? Imagínense, hoy el vecino planteaba, cuando hay tantas plantas, ¿por qué no hay nadie que se las coma? Bueno, ahora, ¿y si en vez de las plantas tenemos fitoplancton, cianobacterias o microalgas? ¿Quién se las come? No, porque son muy chiquitas, son capaces... Una microalga mide la 10ª parte de 1 milímetro o algo por el estilo, ¿ah? O la 20ª parte de 1 milímetro, y pasa por el agua, por las branquias del buche y se enteran de que existe. Hay algunos peces muy raros que son capaces de filtrar el agua, tienen unos peines en las agallas. Nosotros no tenemos ese tipo de peces acá, no son comunes en nuestro ambiente. Los peces herbívoros no son una cosa muy... ¿Se disuelven? ¿Las algas decís vos? Esas micro. No, hay alguien que se las come. ¿Y quién tiene que ser capaz el organismo para comerse eso? Igual marcarse la toxina, ¿no? Sí, algunas veces sí, pero yo les decía, hay 10.000 especies de fitoplancton, la mayoría de ellas no son tóxicas, algunas sí, ahí tenemos problemas, y ese es uno de los mecanismos de escaparse de los predadores, ¿no? Macro. Son invertebrados. Imagínense un campo. ¿Cuál es el productor primario mayoritario? Lo verde. El pasto. ¿Y quién es el herbívoro? ¿No? El herbívoro es la vaca. Sí. Sistema terrestre, herbívoros. Grandes animales de gran biomasa. Cuando tenemos un lago dominado por fitoplancton, por cositas muy chiquitas verdes, fitoplanctónicas, ¿serán grandes los consumidores? Son también muy pequeñitos. ¿Y qué capacidad tiene? Tiene capacidad de filtrar el agua. ¿Ah? Esos organismos es lo que se denomina zooplancton. No sé si lo han escuchado hablar en algún momento, si están lo conozcan. Pero establece un funcionamiento muy diferente entre los sistemas acuáticos y los ecosistemas terrestres. Y es que los grandes consumidores primarios, los herbívoros, no son macroscópicos, son pequeñitos. ¿Ah? Las vacas son pequeñitos. Nosotros pasamos ahora por el lago Tabara. Antes de llegar acá, estaba muy lindo hoy de mañana, habían 5 grados, una mano mojada. Y yo llevé esta red de zooplancton que tiene un tamaño de malla, el poro de la malla es de 68 micras. ¿Tá? Una micra es una milésima parte de 1 milímetro, 68 de esas unidades. 0,068 milímetros. ¿Tá? Esto es más chico, lo que tiene 0,68 es esta ventanita de acá, que tiene una de esas, si alguien sabe serigrafía, ¿vieron esas mallitas que se usan para serigrafía? Es eso, que da distinto tamaño de poro. Yo lo que hice fue me paré en la costa del lago, me volví esto para adentro y la arrastré 3 o 4 veces. ¿No? La dejé que se sumergiera, le burbuja, la traje. Y puse lo que recogí, saqué esto de acá y lo vertí en aquella botella que puse. Y yo se las voy a pasar esta botella. Yo no sé si ustedes son capaces de ver desde ahí Sí, se ve. los movimientos de las cosas que están ahí adentro. Movimiento no. ¿No?
Puse un poquito de eso acá en esta caja de Petri y se lo voy a mostrar. Después les paso la botella. Lo que pasa es que si movemos la botella vamos a ver un torbellino ahí adentro, lo vamos a distinguir más. Tengo un super microscopio. ¿Ese es como los que se van a manejar? Este no. No, nosotros las variables que le vamos a proponer medir son más bien fisicoquímicas, digamos. Las biológicas tienen otras dificultades. La idea es ver variables que integren información que permitan entender el funcionamiento del sistema. Y las biológicas quizás en el futuro, con alguna situación particular, las podremos manejar. No, son mucho más grandes que el usuario. A ver si le pongo un fondo blanco, si lo mejor o peor. Se ve bien. Se veía mejor. Ahí se ve, ahí se ve. Téngale paciencia. Ponga ansioso. No, sí, sí, rapidísimo. Bueno, acá se ven varias cosas. ¿Ven esa manchita, ese nudito verde que hay ahí? Sí. Eso es una colonia de cianobacterias. No es una célula, las células son muy chiquititas. Eso seguramente sea microcistis aeruginosa o algo parecido. Y es una colonia, son muchas células que están inmersas en una capa de mucílago, de moco, que son ellas mismas generan, y quedan todas pegadas y se forman una colonia. ¿Está? Esas colonias pueden alcanzar un tamaño macroscópico, yo lo puedo ver a simple vista. Veo el fitoplancton, las cianobacterias, pero lo que veo es el acúmulo. ¿Está? Cianobacterias. Las células aisladas de fitoplancton son tan chiquitas que con este momento no lo voy a dar. No quiere decir que no estén ahí, pero necesito un microscopio más potente para verlas. ¿Está? Y de ellas, vieron que hay varios acúmulos de cianobacterias, ¿no? De ellas se alimentan muchos de estos organismos. ¿Pudieron distinguir distintas formas o son todos iguales? Hay distintos, ¿no? Esto de acá, ¿no? Cualquiera de estos lados que ustedes vayan, van a poder encontrar este tipo de organismos. Nosotros fuimos, no había llegado el sol al lago, estaba oscuro. ¿Quiénes se comen estos organismos? ¿Qué les parece? Las larvas. Sí, pero mayoritariamente los que se lo comen son los peces chicos. Entonces, si vamos a empezar a dibujar una cadena trófica en un lago, vamos a tener acá el fitoplancton. Estos son microalgas. Plancton significa errante, que está a la merced de las corrientes de agua. Eso es plancton en término griego. Fito es porque es verde, parecido a las plantas. Esto es zoo porque son animales. Zooplancton. El fitoplancton es la presa, es el recurso alimentario del zooplancton. En general son organismos filtradores, de muy pequeño tamaño. Esta botella, tiene miles de estos organismos, miles. Y yo les empecé a decir en internet, nosotros fuimos cuando todavía estaba oscuro. Estos organismos están en la columna de agua porque no hay un gran riesgo de predación, porque la predación de los peces es visual, tienen que ver, ir a buscarlo y comérselos. Entonces seguramente ahora de día están más en el fondo, más pegados en las zonas laterales, pero igual hay muchos, muchísimos. Estos son el alimento de los peces que comen zooplancton. ¿Y cómo se llaman? Zooplantívoros, ¿no? Son los peces planctívoros. Y después, como dice el dicho, ¿quién comerá estos peces? El pez grande como el pez chico. Esto tiene unos dientes fatales. Acá vamos a tener controles ascendentes. ¿Quién va a estar en la base de esta cadena trófica? Más abajo del fitoplancton. Los recursos, los nutrientes, el fósforo. Recursos voy a poner. La luz.
Y acá por supuesto que vamos a tener salidas, las aves que pesquen esto, que se lo lleven, las personas que se lo lleven para su casa, la muerte de estos organismos. ¿Y quién se aprovecha de esto? Los descomponedores, ¿no? Que van a bacterias, hongos, descomponedores, que ¿qué van a hacer? Van a respirar la materia orgánica, liberar los nutrientes que van a poder ser nuevamente base de la cadena trófica. ¿Está? Pero acá tenemos un componente que es fundamental, que son los herbívoros del sistema a este nivel. ¿Está? Vamos a un concepto que es un poquito más complicado. Imagínense que hay muchos recursos. ¿Qué va a pasar con el fitoplancton? Mucho. ¿Qué va a pasar con el zooplancton? Va a empezar a aumentar su cantidad hasta que empiece a reducir la cantidad de fitoplancton. Puede haber un balance, predador-presa, lo que voltea, lo que comentaba hace un rato. ¿Está? Mucho de esto. Ahora, el zooplancton a medida que aumente va a favorecer a su vez a su predador. ¿Y qué va a pasar si esto se desarrolla mucho? Muchos peces. Sí, pero ¿qué pasa sobre el zooplancton? Abajo. Disminuye. Cuando esto prede sobre esto, esto va a tener menos capacidad global de predar sobre esto. Entonces el fito... Y cuando esto aumentó mucho, además de tener... Fíjense, acá lo que estamos viendo son interacciones tróficas, lo que se llama directas, de este sobre lo que come, y una interacción indirecta. El pez nunca se entera de la existencia del fitoplancton, quizás, pero va a tener una repercusión indirecta sobre la biomasa, sobre la cantidad de fitoplancton. Indirecta, ¿no? Porque es esta flecha más esta flecha. Si esta flecha tiene un signo negativo, esto afecta negativamente el zooplancton, y esta tiene un signo negativo porque esta se alimenta del fitoplancton, menos por menos más, esta va a ser positiva. Cuanto más peces zooplantívoros, más fitoplancton. ¿Se entiende? Están viendo interacciones tróficas directas e indirectas en el sistema. Ahora, cuando de esto haya mucho, ustedes ya lo dijeron, de todo va a haber mucho. Esta interacción va a ser negativa. Esto afecta negativamente a los plantívoros, pero afecta positivamente a los zooplantívoros, porque esta interacción indirecta es positiva. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, cuando hay muchos peces piscívoros, va a haber menos plantívoros, más zooplancton, más capacidad de filtración. ¿Qué pasa con el fitoplancton? Menos. Perdón. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Con muchos recursos, de acuerdo a los componentes, cuánto haya en cada una de estas cajas, es como hay una cascada trófica. Esto se llama cascada trófica, es algo que surgió hace 23 años en la ciencia de los lagos, y involucra que estos controles descendentes se pueden dar por interacciones directas o indirectas, a distancia. De repente, este piscívoro nunca vio un alga, pero está influyendo en la cantidad de algas. ¿Ah? Ahora pensemos algo. Hay un evento como en el lago del Puente de mortandad de peces. ¿Quiénes sufren más la ausencia de oxígeno en el sistema? ¿Los peces de qué talla? ¿Los chicos o los grandes? Los grandes. Muchas veces los predadores tope en general son los grandes. Imagínense que por cómo funciona el sistema, hubo mucho fitoplancton, la floración colapsó, se consumió el oxígeno y esto desaparece. ¿Qué va a pasar con esto? Explotó todo. Cuando explota esto, ¿qué pasa con el zooplancton? Con aquellos. Desaparecen. ¿Y qué pasa con el fitoplancton? ¿Está? Entonces, si a vos te falta un componente, eso se propaga en la cadena trófica y genera que las abundancias... Entonces, cuando vos tenés una floración muy intensa de fitoplancton, porque tenés muchos recursos, las condiciones se dan para que explote. Cuando explota esa floración, se eliminan algunos componentes biológicos del sistema. ¿Y eso qué hace? Retroalimenta la floración. Porque además de tener muchos recursos, se eliminan los controles descendentes. ¿Está? Y es una de las complejidades que tienen los lagos contaminados por nutrientes, con muchos recursos. Y es que tienden por su propio funcionamiento a eliminar los predadores tope del sistema. Y cuando eliminan los predadores del tope del sistema, es una retroalimentación positiva. Es un sistema que se retroalimenta positivamente. Cuanto peor, peor. Peor, 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 peor. Y es muy difícil salir de ese estado. Después vamos a hablar de más conceptos que hay atrás de esto. Esto es como un estado estable que llega al sistema. ¿Y qué es necesario para salir de esa lógica? O disminuir la cantidad de recursos, o volver a recolonizar con predadores. ¿Y cómo llegan los predadores? ¿Cuánto tiempo les lleva a llegar los predadores? Si acá no hay afluentes, no hay arroyo donde llegar. Y si llega un dentudo
uno de estos peces al sistema, ¿están las condiciones para que sobreviva o va a volver a ser eliminado? Yo voy, pesco y me tomo el trabajo de un lago que esté bien y que tenga muchos piscívoros y saco piscívoros y los tengo bien vivitos y traigo los pongo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando gestionamos este tipo de sistemas? Cuando intentamos modificar en su estructura para, ¿no?, modificar su funcionamiento, es primero asegurar que hayan condiciones para que estos organismos puedan sobrevivir, para después introducirlos. Entonces hay un orden en las cosas, ¿tá? No es hagamos todo lo que es posible y hay plazos en las cosas, ¿tá? Hay cosas que conviene hacerlas en un momento, hay cosas que no conviene hacerlas en ese momento, porque de repente si vos vas y le agregás 200 kilos de pescado, lo que estás agregándole son 30 kilos de fósforo al sistema que se va a estar pudriendo ahí y va a tener los bichos, ¿tá? Y vas a estar retroalimentando acá, por esta vía, ¿no? Los convencí, sistemas sumamente complejos, hay cosas que no son obvias pero que son muy relevantes. Ahora voy a aprovechar. Vieron que estos son todos crustáceos, como los cangrejos, ¿tá? Todos los que vemos acá son crustáceos. Esos que pasan rápido tienen dos antenas grandes arriba, son los copépodos, ¿tá? Y este que es más chiquito, pero acá hay especies mucho más grandes, son los cladóceros, son todos crustáceos, cladóceros, las pulgas de agua, ¿tá? Todos los que estamos viendo son filtradores. Ahora, hay algunos de estos organismos copépodos de otro tipo con antenitas más cortas, que hay, a veces aparecen ahí, que son predadores. Predadores no de fitoplancton, sino de otros zooplancton más chicos, ¿tá? Entonces también tenemos diversidad en estos grupos, ¿tá? Les voy a mostrar unas fotitos. Les voy a pasar la botella, voy a tratar de no agitarla demasiado. No se van por ahí. No se la tomen. Es agua del lago con estos organismos concentrados por la red, ¿tá? En el lago hay menos densidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo estarán ahí vivos en la botella? No desde ahora, digo, ¿cuánto pueden durar si yo hago eso en el lago mío? El lago no vas a llegar al agua. Sí, nosotros sacamos muestras también. Quizás tenemos la muestra. Depende de las condiciones. En general son... ¿Tiempo tan? Sí. Es difícil mantener un objetivo a largos plazos. No está muy claro para algunos de estos organismos cómo hacer para... por ejemplo, a ver, los cladóceros, les voy a mostrar acá, esperen que les voy a mostrar una foto y les pongo. Bueno, a ver, para arrancar, recursos, fitoplancton, este es el lago acá de Yamirilancho, ¿qué fue? Perdón. Gracias. Este es el lago acá que está cubierto por plantas en 2009. Acá decíamos, no, esto es siempre aguas claras, un lago divino. Este era el lago este en 2009. ¿Tá? ¿Por qué? Porque vos tenés el caldo de cultivo, es como tener un campo regado y fertilizado. Alguien va a crecer, algo verde va a crecer, ¿tá? Entonces muchas veces vos vas y no te resulta evidente cuál es el estado ambiental del lago y que hay una floración de productores primarios, pero esto ocurría periódicamente. El tema es que para el usuario del lago muchas veces lo que prefiere es ver el espejo despejado, pero muchas veces eso significa cianobacterias, toxinas, malos olores, mortandad de peces, ¿tá? Y prefiere verlo así, porque si vos no te pones de arriba lo que ves es el reflejo del cielo, ni te enterás que está, ¿tá? A verlo tapado de plantas como está ahora. Pero son dos estados que son consecuencia del mismo problema, que es la gran cantidad de recursos de nutrientes que tiene el sistema. Estos son los herbívoros, estos son los cladóceros. Estas son las que le llaman pulga de agua. ¿Tá? Esta es una dafnia, esta es una gusmina, no importan los nombres, estos son típicos de nuestro sistema. Estas tienen una capacidad de filtración de agua increíblemente alta, son muy buenas filtradoras del agua, llegan a ser macroscópicas a medir 1 milímetro, 2 milímetros, en algunos casos, pero claro, en ese momento son como un bombón para los peces. ¿Tá? Entonces están muy controladas por controles descendentes por los peces plantívoros. ¿Tá? Y solo en algunos momentos del año aparecen, hasta que son predadores desaparecen. Pero son capaces de generar estructuras de resistencia, como huevos de resistencia, que quedan en los sedimentos y cuando se dan las condiciones de vuelta, vuelven a recuperarse. ¿Tá? La población. Tienen un montón de estrategias para volver a aparecer. ¿Tá? Los huevos de resistencia, la partición partenogenética, las hembras tienen hijas hembras con su mismo ADN, que son clones de ella misma, y eso les permite reproducirse muy rápido cuando las condiciones son adecuadas. ¿Tá? Esto tiene una diversidad ecológica, fisiológica, reproductiva increíble.
Pero digamos, si yo quisiera tener un lago de aguas claras con poco fitoplancton, que el agua no quede verde, yo quisiera favorecer la presencia de estos organismos. Para favorecer la presencia de estos organismos tendría que tener pocos plantívoros en el sistema, y para tener pocos plantívoros debería tener muchos piscívoros. Una medida de gestión clara para este tipo de sistema es: no permite que la gente se lleve la talaril de todo. Porque estos, que son los que le hacen bien a la calidad de agua y permiten que esto gane gran abundancia, son los que agarran el suelo con su boca. ¿No? Los que agarran estos peces son los que agarran el suelo con su boca. Una consulta. Si caso lago que explota, eso que quedan verde, se desoxigena todo, se mueren todos los peces para arriba. Después la cadena esa se te simplifica, o sea, Totalmente. te corta. Entonces te queda zooplancton y te queda solo fitoplancton. Pero me tiene un poco de zooplancton, ¿no? Zooplancton siempre. Mira, en los sistemas, eso vos te estás adelantando, yo tengo una presentación que hoy no vamos a llegar a ver. No, pero está perfecto. Se te empieza desde arriba hacia abajo a cortar la cadena. Es muy difícil que baje por abajo de esto. ¿Tá? Hay sistemas en donde las condiciones, estos organismos suelen persistir, los peces plantívoros. Son peces muy chiquitos, con requerimientos metabólicos bajos, que son capaces de retirar el oxígeno en la interfaz de atmósfera-agua. Tenemos muchos peces adaptados a esas condiciones nosotros, y esto suele, aún en condiciones de casi cero oxígeno, estar presente en los peces. Entonces vos vas al lago de Shangri-La y hay peces, ¿tá? Porque son capaces de soportar esas situaciones, ¿tá? ¿Cuándo se extinguen estos chiquitos? Y en general cuando hay otro contaminante que empieza a jugar. Por ejemplo, la anoxia, la falta de oxígeno, hace que el nitrógeno aparezca en la forma de amonio, NH3, y el amonio es muy tóxico para los peces. Eso ha pasado, por ejemplo, en el lago Rivera, el lago del Parque Rivera, Montevideo. Hay momentos en donde los peces desaparecieron totalmente, aún los chiquititos. ¿Y qué pasa cuando desaparecen todos los peces? Se reinicia todo. No, esto explota. Esto explota y limpia el agua. Entonces de repente pasás, y estos procesos son rápidos, de una semana para la que viene, del lago verde, tintado, que metés la mano y desaparece abajo del agua, hasta completamente claro. Claro. ¿Y ahí qué pasó? Y cambió físicamente, porque acá tenemos un condicionante químico de la estructura biológica del sistema. Y el funcionamiento biológico del sistema retroalimenta la estructura química del sistema. Entonces va a entrar la luz, va a poder haber fotosíntesis, va a haber oxígeno de vuelta. Y ahí vuelve. Pero yo te saqué, vos ibas a hacer una pregunta concreta. No, digo, es una estrategia, me parece es horrible porque tenés que extinguir los pescados, pero si los extinguís, te reseteás el sistema. Sí, digamos que no es bien visto. Pero es una solución, hay que hacer una solución. Sí, pero es muy difícilmente llevado a cabo en nuestra realidad. No siempre es deseable, generalmente no es deseable. Se han hecho intentos, por ejemplo, en el lago del Parque Rodó, Montevideo, hace unos 20 años, a esta altura, se intentó sacar, el lago se vació el año pasado, el río se volvió a vaciar, se limpió, se sacaron los peces, se llenó el lago, se volvieron a poner los peces. La otra vez pasó más o menos lo mismo, hace unos 20 años, y claro, ¿qué pasó? La gente estaba encariñada con los peces, ¿no? Había un movimiento conservacionista, se conservaron esos peces en piletas y cuando se llenó el lago se volvió a poner. Y se volvieron a poner estos peces, en general, ¿tá? Que son los chiquitos que soportaron una pecera todo ese tiempo, peces de todo, porque la gente se cansa de la pecera y va a vestir al lado del Parque Rodó, había peces dorados, había lo que a ustedes se les ocurriera. ¿Y qué pasó? Claro, estos no estaban en el sistema, estos colonizaron rapidísimo, explotaron el sistema. ¿Qué pasó con esto? Un desastre de calidad de agua, empezaron a morir los peces. No había una visión de cómo funcionaba el sistema. Entonces, ¿qué se trató de hacer? Había un convenio con la Intendencia de Montevideo, en ese momento yo no trabajaba en esto todavía. Trataron con redes muy finitas de, como yo hice con el zooplancton, filtrar el agua y sacar estos pescaditos. Y no lo lograron, porque la capacidad reproductiva de estos peces es tal que cuanto más sacaban, más recursos quedaban disponibles y más rápido se reproducían. ¿Tá? Y, por ejemplo, yo les digo, yo hice mi maestría en eso, hay unos pescaditos nuestros, se llaman madrecitas, que son vivíparas. ¿Tá? Entonces tienen, aún en muy malas condiciones, y pueden respirar, el monstruo mide 10 centímetros, está más grande, en general son bichitos chiquitos. Soportan condiciones ambientales extremas, son capaces de respirar el oxígeno en la interfase atmósfera-agua, tienen hasta la boca puesta hacia arriba, así de costado. Vos tenés la cabeza de estos bichitos, la boca está acá. ¿Tá? Entonces respiran en la interfase, en el oxígeno que se
disuelve, se difunde en el agua. Las larvas no sufren esas condiciones ambientales porque están en el útero de la madre, quedan, se llaman madrecitas porque quedan con la panza llena así, y pueden tener apariciones de 200 crías cada una de ellas, varias veces en un verano. Entonces, si vos tenés una hembra que se reproduce por 200 y al mes está pariendo de vuelta cada uno de esos organismos, tiene 200, tenés una progresión geométrica y no hay pesca que sea suficiente. No. Se ha tratado, que han habido proyectos, estos de campo, han habido experimentales. En otros lados se hace. Acá, por lo que es la estructura de nuestra comunidad de peces, es complicado. Pero aparte te quedan también sin peces, sin papas, o sea, ¿para qué querés el lago al final? Claro, son intervenciones. No, pero lo podés regular, digo, reseteás, tenés un estado estable, conocido. Vos tenés que arreglar la bicicleta sin bajarte la bicicleta. La bicicleta está andando, es un ecosistema, no podés resetearlo. Es un sistema que tiene memoria. ¿Sabes? Por ejemplo, no es lo mismo que haya tenido una floración de cianobacterias o repollito de agua, porque va a tener un banco de semillas increíble. Por lo tanto, el volver a ese sistema, la retroalimentación, la memoria del sistema es muy fuerte en determinado sentido. Trata de volver. Y tiene capacidad de autoorganización. Entonces, por más que vos lo resetees, el sistema, que no pasa, no es tan fácil en una pradera, en otro tipo de sistema, el sistema tiene capacidad, por todas las interconexiones, las conexiones directas, indirectas, por la multiplicidad de actores que hay en juego y las condiciones ambientales y todo, es un sistema que no es caótico, pero no es determinista. Yo no sé hacia dónde va a derivar ese sistema. Entonces yo lo reseteo y me termina en un estado dominado por plantas flotantes. Lo reseteo, vuelvo el experimento a cero de vuelta y me termina en fitoplancton. Entonces, ¿cuál es el desafío? Y con esto yo creo que podemos cerrar esta parte. El desafío es, son sistemas súper complejos, son sistemas que tienen memoria y capacidad de autoorganización, entre muchas otras características como sufren efectos diferidos en el tiempo y el espacio. La química determina la biología, pero la biología determina la química. Tenés retroalimentaciones positivas, tenés histéresis, que hoy no lo vamos a hablar. Y quiere decir que los caminos de ida en el ecosistema son diferentes a los caminos de vuelta en el ecosistema. Entonces, para recuperar el sistema es mucho más dificultoso que volver por el mismo camino que generó el problema. Podés saber y asegurar que los umbrales, por ejemplo, ¿y cuánto es mucho nutriente? ¿Cuándo el sistema, a cuánto tengo que llegar al nivel de fósforo para que el sistema explote el fitoplancton? No lo puedo saber. Yo sé que no lo puedo saber. Entonces, no es que lo desconozca y soy ignorante. No, yo sé que no lo puedo saber. ¿Y a cuánto voy a tener que llevar el nivel de fósforo del sistema para poder recuperar lo que yo quiero? Tampoco lo puedo saber. Entonces, el desafío de la gestión de estos ecosistemas es mayúsculo. Y por más de que yo tenga el mejor plan de acción, el mejor delineado sobre todas las certezas y conociendo las incertidumbres, porque el tema no es saber todo, ¿no? Bueno, yo sé esto, sé que esto no lo conozco, sé que esto no lo puedo saber, y se toman decisiones en función de eso, la posibilidad de fracaso es mayúscula. La mayor parte de las experiencias de recuperación, de rehabilitación de estos sistemas fracasan. ¿Y fracasan por qué? Porque la capacidad del sistema de autoorganización es mayor. Porque ocurrió un evento que no fue programado, como una lluvia eventa, un evento de lluvia sobredimensionado que no lo puedo prever, y me modificó la turbidez en el sistema y por lo tanto la entrada de luz y por lo tanto la... Y se propaga en el sistema el efecto. Y eso involucra un tema de responsabilidad del uso de los recursos públicos, por ejemplo. Que dice, bueno, hagamos todo lo que está disponible, no es una estrategia, porque es tirar la plata. Hagámoslo mejor, tratamos de entender bien el problema, tratemos de diseñar cómo enfrentarlo. Podemos asumir que no van a haber recetas que resuelvan todos los problemas fácil y barato, que una vez que empecemos a gestionar el problema vamos a tener que repetir las intervenciones. Por ejemplo, yo modifico esto, pero cada vez que haya una entrada de recursos, el sistema va a ir cambiando sus condiciones y va a derivar y se va a modificar. Cada vez que se dispara una población de presas, va a haber una de predadores y después otra, y después que de repente la mortandad y no es cuando yo esperaba, o no lo puedo. El nivel de complejidad es mucho. Perdón. Yo pensaba que la estrategia basada en el control de los recursos, que es la base de la cadena. Sí. Ahí hay que apuntarlo. Fundamental. Es la etapa del libro. Porque lo otro está todo conectado. Sí. Ahora, yo te pido que eso que vos decís es fundamental y es la etapa del libro. Es lo primero que tenés que hacer. Piensen cómo lo harían en estos lados. Quédenselo de deberes, ¿no? De la reflexión. ¿Cómo lo lográs en estos lados? Porque si vos estás hablando de la cuenca de Santa Lucía, bueno, está la agricultura de la cuenca, la lechería, el trabajo de la cuenca. ¿Cuál es la cuenca de estos lados? ¿De dónde le llegan los nutrientes? ¿Y cómo controlar la llegada de los nutrientes? Dejémoslo planteado, lo vamos a tratar.
Puedes decir algo. Todo este monitoreo y este trabajo de 10 años que estamos mencionando, además de recabar información que permita predecir y proyectar quizás hacia otros lagos que nos estamos cerrando, como has dicho varias veces, la finalidad de todo esto que es contener contaminación, ver que no haya sobrepoblación, explotación, que no explote tanto los solos, los fitos, ¿qué es lo que se procura en el fondo con todo esto siendo tan impredecible y tan difícil de, vamos a decir, de planificar para cada lado? ¿Qué es lo que están procurando? Esa pregunta es lo primero que hay que contestar, ¿no? Bueno, ¿y qué queremos de todo esto? Y el tema es que hay distintos actores involucrados, hay distintos intereses o necesidades, y muchas veces esas cosas no son compatibles. Y eso es la base del conflicto, ¿no? De que ya no es un tema ambiental, ecológico, es un tema social, o político. Entonces yo te digo, en la siguiente etapa, la idea es pasar las pelotas a ustedes y que ustedes nos digan cuáles son las problemáticas de estos, porque esa respuesta la vamos a tener que construir entre todos, ¿ah? Nosotros les traemos una propuesta de trabajo sobre algo que es bastante parcial, pero entendemos que es muy relevante, que tiene que ver con la calidad de agua de los sistemas, ¿tá? Y nos vamos a enfocar en eso. Pero no es lo único que la comunidad necesita o reclama o precisa, no es lo único que los gestores tienen que mirar. Por ejemplo, esta ciudad de la costa no fue diseñada, ocurrió, ¿tá? Y hay que arreglar la bicicleta mientras marchas en la bicicleta, porque no vas a resetear la ciudad y volver a construirla bien diseñada. Entonces, una de las cosas en donde se ha definido que los lagos tengan un sentido es en la amortiguación de los picos de crecida después de la lluvia, ¿tá? Entonces ahí hay un objetivo de la gestión de los lagos que va mucho más allá de todo esto que venimos hablando, y eso ya está definido desde hace años y se utiliza, hasta se han construido lagos en Ciudad de la Costa con ese objetivo específico, ¿tá? Hay otros que se han conectado al sistema de pluviales, de cunetas, este tipo de cosas. Ahora, yo digo, bueno, pero desde la gestión ambiental, Leonardo le toca lidiar en un periodo específico con la gestión ambiental de los lagos. ¿Y cuáles son los objetivos ambientales de estos sistemas? No vas a construir una reserva biológica, son sistemas urbanos contaminados y muy impactados, ¿no? Su funcionamiento es complicado y tiene interferencia con el entorno. Los olores, las mortandades de peces. ¿Y cuál es el objetivo? Yo creo que un objetivo razonable, hay un informe que nosotros escribimos en 2014, la conclusión era, tiene que convivir adecuadamente con el entorno urbano, con la mayor nivel de naturalidad posible, ¿tá? Respetando su funcionamiento con el menor nivel de intervención antrópica posible directo, pero hay que llevarlo al sistema hacia que el entorno pueda convivir con ese sistema, ¿no? No sea una fuente de problemas sanitarios, de malos olores. Ese es otro objetivo. Y de repente vos resolvés los problemas de pluviales, de inundaciones por las lluvias y maximizar los problemas de convivencia urbana por otros temas, porque hacer llegar más nutrientes. Entonces hay muchos objetivos, muchas veces son contradictorios, y bueno, el juego social está ¿no? Ponerle más pesitas al lado de la balanza, menos del otro, y son definiciones que ya trascienden lo técnico. Es fundamental. Yo creo que no hay respuesta única ni definitiva, eso se va construyendo socialmente con el tiempo. ¿Tá? Gente, yo creo que llegamos a un nivel de discusión bien interesante de todo esto, por supuesto es introductorio, ¿tá? Hay quienes nos dedicamos nuestras vidas a esta cosa y damos cursos de semestres o de años, carreras y posgrados, nos dedicamos a estas cosas, siempre se puede profundizar más. La idea es, conceptualmente, entender la complejidad del problema sin perdernos en la complejidad, saber los actores fundamentales, algunas de las interacciones, y después vamos a ir haciendo cada vez más complejo el modelo, ¿tá? Pero se nos va el tiempo. Nosotros teníamos mucho más planificado para hoy, pero vamos a tener que replanificar por los encuentros que vienen. Lo que le queremos plantear es que ahora hagamos un corte. Le pedimos a ustedes que se dividan en grupos con integrantes de los diferentes lagos, porque la idea no es ahora concentrarnos en ningún lago en particular, sino bueno, pensar el problema de la gestión, el funcionamiento de los lagos, y si nos da el tiempo, volvemos y cada uno de los grupos presenta sus resultados al resto. ¿Tá? Es probable que esta segunda parte, 11:51, nos quede para el próximo taller.
capaz que nosotros tengamos que hacer algunos deberes y traer algo sintetizado para devolver. Sería muy bueno que la gente que participó hoy haga un esfuerzo por estar la vez que viene para darle continuidad al trabajo, si no vamos a tener que volver a arrancar. Yo sé que todos tenemos complejidades, yo les agradezco mucho por estar acá dedicarle tiempo a esto. Pero bueno, si te parece, tenemos unas consignas para darle. La idea es dividirnos acá e ir al lado a la ¿cómo se llama? A la biblioteca. Vamos a ir conmigo para la biblioteca y armamos dos grupos acá. ¿No hay algo en la biblioteca, profesor? Creo que no. Arriba. Entonces la idea es que formemos dos grupos acá y otro que se vaya conmigo, o sea, 3 grupos, intentando intercalar por lado, que no estén todos en uno. Y la idea es poder discutir un poco entre nosotros y colectivizar algunas ideas que tenemos y eso en el cotidiano, vivir ustedes que están ahí al lado de los lados. Ahí poder discutir un poco las problemáticas. La idea es sistematizarlo en un Voy a averiguar tablerón. si se puede ir a la biblioteca porque parece que hay un... Bueno, cosas afuera. Pero no se levanten todavía porque así yo les cuento un poco la consigna. Entonces la idea es con unos papelitos ir pegando problemáticas que vamos identificando y discutiendo entre nosotros. Ellos ya nos va a quedar de registro en caso de que tengamos que el encuentro que viene retomar con esto. Entonces la idea es eso básicamente. Así que si quieren nos vamos acomodando. 4 grupos, ¿cuántos somos? 3 grupos. grupos. Nosotros trajimos unas impresiones de algunos lagos de la zona, ya lo mostramos. No es la idea trabajar sobre los lagos específicos, sino bueno, pensar sobre algo concreto, a ver si se les ocurren cosas. ¿Tá? Este es el lago que está junto al lago de Alcántara y Lagomar, este es Alcántara y Lagomar. Esto es el lago tapado de plantas, un problema bastante más intenso. La escuela se debe ver por ahí, ¿no? Acá, esta es la escuela. Ya se lo mostré, es el del jardín. ¿Tá? La idea es que no vayan todos los del jardín juntos, sino que discutamos otra cosa. Y ya lo conocen también, estos dos, es el lago pesquero, el Kennedy, y el lago Botavara que queda acá a 3 cuadras. ¿Tá? Como algo concreto. Gente, autoorganícense como un lago. Un pesquero acá, por eso, pesquero Botavara, por eso somos todos diferentes. Entonces, bueno, somos 1, 2, 3, 4. Dale, acá tenemos 4. Vamos a sacar la mesa para afuera. Acá está el puente. Lago del puente. Lago Jardín. Sí. Acá uno de cada uno. ¿Al sol? Mira el colegio. Y venimos de la clase que viene. Se quedó muy grande el muro. Hagamos una para que traiga una mesa. Evidentemente no lo podemos hacer así de manera que ganar el potencial a esta porque esto es un problema de la nosotros tenemos todo computadora nos va a ser diseñado todo. Entonces lo que teníamos pensado, si después por la hicieron los de
se pegue de alguna manera, como decía, las reseñas de los arbolitos de todo. Y de repente poner a cada arbolito que sea una baldosita con un número o algo para que la gente vea cómo los padres. Porque yo supongo que eso es. Ahí están, nosotros tenemos un código QR. Entonces, yo pienso, los padres, pero no sé qué tipo de cultura, ¿entendés? Eso de cosas. Eso es porque es una lástima, porque es un trabajo de investigación que quede por lo menos plasmado de otra manera. ¿Está? Bueno, bárbaro, fenómeno. ¿Para dónde voy? Creo que afuera. No, dale. Pero voy a agarrar la galletita porque si no. Como qué problemáticas tiene la Bueno, acá la Bueno, el fútbol, ¿viste? Parece. Muy bien, muy bien. Claro, se ha proliferado. Claro, bueno. Pero me hace yo te puedo pedir para dar, perdón, soy re impartidario. Eso me quiero llevar el micrófono. Yo quiero ver la galletita. La de la escuela. Ahora, que tenga las manos un poco ocupadas. Vamos a sacarlo. Hablamos de cuando hicimos la afirmación aérea, necesitamos para que los chicos visualicen. Dice que hicieron tomas. Está buenísimo. Tuvimos unos problemas, nos paramos acá del otro lado del country, vinimos para acá. Y no sé qué, creo que perdí la conexión. Entonces no está muy bueno el video, pero tengo Está muy pesado. Sí. O sea, Si querés, quedate con esta. Quedate con esta. Vamos a Para afuera y. pero en realidad, bueno, también tiene que. Pórtense bien. Ahí le vamos a dar el nuestro, digo, nuestro, porque el pollito es, todo eso es No, total. Ah, Son doctoras enormes. claro, yo me decía, bueno, como pasa en el lado del shopping, ¿no? sí, no parece que fuera dice, la vegetación hizo, las totoras son los atractivos. entonces acá podemos poner totoras, ¿no? Y si no está una cosa aparte, poner floración rocollito. Por eso, totora. Se llama Sí, así. por eso, estos son el problema, la floración. ¿Y este se iba a sacar con las máquinas? ¿Iba a No, sacar no las está, máquinas? ahí no estaba Pero este pensado. es sagrado. Eso debe ser más complicado. Ahora, esas plantas, Lo que pasa es que mismo que el aparte- rocollito, ¿por qué pasó? O el pinto. La totora en realidad por lo que hemos Sí, averiguado sí, lo que hace sí. es purificar el agua. Bueno, ¿y hasta dónde es malo? Porque las usan para la Claro. purificación de... Por eso. Pero proliferan porque ha sucedido cambios en el agua, que justamente la totora justamente hace que ¿Qué pasó? lo Bueno, que haya un poco. mismo que la lentejita de agua, que es lo que hay más en nuestro lago. Que tampoco es algo de esas cosas ni nada. No, la chiquita no. No hay La cubre todo, ¿no? no. A nosotros en el Eco de Caño, con el repollito, nos había explicado. Guillermo que en realidad era bueno en cierta forma. Claro, no de por sí no es malo. No, porque en realidad peor era tenerse las bacterias. Claro. La existencia de ese repollito que te hacía como esa sombra, Sí. ¿no? Sí, Que sacaba un poco de luz sí. y que en realidad la peor situación hubiera sido impedía un poco que fueran cianobacterias. Claro. Entonces tiene como su lado, porque en un momento decían, bueno, ¿hasta dónde había que sacar? Si no sacas todo, capaz que dejas mucha luz y te vienen cianobacterias y es peor, como esa equilibrio y Por eso, de por sí no es mala, lo que es malo es la floración. La explosión. y tiene lo mismo. De la goma se ve parte Y antes como era, ¿lo vieron? claro, Antes era en agua. su origen era así y se usaba para Era de recreación. Ay, Claro. claro. El origen fue claro, una cantera, la cantera como decía él, se empezó a sacar la arena y se fue llenando. No, volver a eso no se va a poder jugar en realidad en esa Ya lo que época. sabe era rayito. No, la dimensión está mucho más pequeña. Se Rellenó, rellenó. rellenado. Primero se abrió para justamente crear carreteras y después intereses
del club, y bueno, de la misma escuela, pero no fue primaria, fue la misma intendencia que rellenó gran parte de la U3, no sé si están arriba del lago, la isla, que la parte del patio de la escuela está sobre el lago, las canchas del Club de Lagomar están sobre el lago. No tenía otro lugar, o sea, no es Holanda. Parte de todo lo que está construyendo el club es sobre el lago, siguió rellenando. Y bueno, como ahora se está haciendo acá en Kennedy, ¿no? Bueno, pero ahora, en esa época había menos, no había tantas, o sea, ahora pues bueno, está un poco más, claro, pero en esa época nosotros lo que quisiéramos volver a ver, esto es de 1960 y este plano de 1955. Estaba en un lago construcción, exactamente. Y esto la mitad. Capaz que otro de los problemas sería eso, o los rellenos sanitarios, ¿no? Claro, que no tiene mucha vuelta atrás. Bueno, pero ahora también es una muestra de lo que... Claro, sucesivos de no hacer eso, de no replicarlo. Claro. En definitiva, en el lago allá arriba... No, yo creo que a invertir, o sea, revertir lo que ya se hizo a veces es difícil. No, no seguir, pensar que lo que rellenos. Lo que se vuelca, por ejemplo, la escuela tiene un gran pozo negro que si bien vertidos cloacales, pero eso se debe claro, bueno, era lo que y hay una bomba allí que justamente como el agua se iba y cubría el patio, primaria colocó una bomba que cuando llega a determinado nivel saca pero no vuelca hacia el lado del lago. Entonces, bueno, ahora tenemos todo el saneamiento, estamos en proceso de conexión de la escuela al saneamiento, o sea que ahí y todos los vecinos deberían, bueno, seguir de lo mismo, ¿no? Que nadie esté volcando sus aguas cloacales hacia el lago. Así que los rellenos, pararlos, que se ha parado también, porque al club se le ha impedido, porque tienen una construcción en proceso de un gimnasio, al cual, bueno, junto con los vecinos han hecho la denuncia y se ha detenido y se va aparentemente a reubicar ese gimnasio, porque ahí, bueno, rellenaron y ya tienen las columnas. Pero bueno, hay que ver, ahora nadie vio eso, las cosas pasan y nadie lo ve, hasta que los vecinos protestan. ¿Qué otra cosa le parece? Las floraciones, el relleno, vertidos locales. Y bueno, y después nosotros tenemos el objetivo de que eso se vaya limpiando, o sea, que no quede de esa manera, ¿no? Que está totalmente cubierto de totora, entonces, ¿de qué manera se va a ir logrando de que todo ese ecosistema o esa cadena se pueda revertir para poder volver? Y no, como decía María Noel, el original, nos acercamos a poder, la idea es poner botes, hacer un sendero, que es un sendero hasta pedagógico, Mariana, idea con la pérdida de la paisajística, originalmente un espacio público. Que hoy en día eso es el tema, más allá de que no se puede utilizar como espacio público. el club ha bloqueado el acceso al club, la escuela, el acceso público que no están ahora. Y bueno, eso también se puede poner, eso se puede poner, se hicieron una mejor pero digo, está bueno. privatización de no hay acceso público, porque tampoco es nadie que lo sabe. En el caso del patio de la escuela se rellenó para hacer gimnasia, o la segunda etapa de gimnasia, no sé bien cómo fue, pero hace muchísimo. Sí, yo he estado preguntando. Quiero decir, se sacó de ella, fue al revés el proceso, en lugar de que en otro momento para rellenar el agua. Que eso benefició igualmente se pasó a la escuela porque son 800 alumnos que van a salir de tarde y se necesitaba. Se usaban esos patios acá también, el lago. En algún lado había que volcarse de que no encontraron. En el lago tenés el club, esa etapa.
costa de oro. También, como que se usara como poner el lago para darle terreno al club, tomar este terreno, y ese pero acá sí. Y ellos tienen un gran problema entre lo que consideran la costa y lo que moja la ola. Para eso. Yo no sé si las canchas pero continental, Sí, ahí va. Yo viví en acá al lago. Es como, digamos, acá quedó un pedacito de paso. Bueno, como en sus inicios se necesitaba arena. Organización urbana puede tener Sí. desde los orígenes como que fueron poniéndose. Sí, uso Bueno, el no entorno, fue apropiación del entorno. Eso fue un problema, ¿no? Fue un problema. Es de Peñarol. Capaz puede ser la utilización del Tiene la misma enfermedad que vos. Hasta luego, tu madre. Pasa que está todo así de la costa del Guacho. Pero es así, no fue una ciudad planificada. Pero eso más que lo que vos decís de las casas, que no es todo lo planificado. Esto es más como desde la decisión más. Estamos logrando, tuve unos problemas. Nosotros estamos ahí en el Blanca y había interferencias, no podía señal y me volví a niños así. Bueno, pero eso es una cosa. ese es el otro. Está la indicación. Sí. Y lo que pasa es que ahí ya es. Pero Es lo mismo que con tema de ayer. Y la movimiento del canal. De repente con eso, como del paisajístico y la fauna, en definitiva, tenés. ¿Qué pasa? Pero el lago de acá, las lechuguitas esas, los peces que ganso no lo puedo llamar fauna, pero también lo pueden pasar. Bueno, pero forma parte de la cadena. Forma parte de todo eso. Sí, nada. Y también otra cosa, de repente venían a arreglarlo con las máquinas y sacaban toda la vegetación esa De la orilla. sacaban todo. Eso fue lo que hizo la tendencia. Que todo lo de la orilla no tiene que ver. Sí, Los animales, como vimos en la cadena, ¿no? Si tocas una cosa y. Ahora, por ejemplo, todo ese terreno que limpiaron al lado de Varela. Las máquinas que se ven, que pasaron. Ahí también, todo ese cañaveral, qué sé yo, ahí vive fauna, por algo estaba bien la nutria, o sea, como que lo están también como achicando. Yo no sé ese terreno, por ejemplo, pero también tiene que ver. Uno da cuenta que por la calle de Varela atrás. Como al lado de Varela, si vos mirás ahí, ves que pasaron las máquinas, limpiaron todo ese como baldío que queda entre el Varela y el Pero limpiaron las máquinas por el cerramiento. no, adentro del terreno. Leonardo, una pregunta. El terreno ese que limpiaron, como el cañaveral, que queda por entre el Varela, ¿eso querés entender? Entiendo que es público, sí. Porque lo que pasó un poco en el lago Calcaño, que a veces las máquinas sacaron todas las plantitas que están en la orilla, y como que también ese cañaveral que está atrás también un poco contiene ese entorno del lago, y por un lado la gente se queda contenta que limpiaron, pero por otro lado ahí también hay. Lo que hemos planteado en la comisión en particular, que después que terminemos de intervenir al lago con el producto, ya tenemos pronto una cosechadora que como un producto, cuando terminemos con eso, hay que recuperar todo el entorno. Recuperar el entorno. Todo el entorno de un parque y con una forestación acorde. Pero pensado también un poco como un ecosistema, no solo el uso de la gente. Bueno, es una corto pastito para que quede listo. Yo creo que cortar el pasto me quiero matar, porque está bien cortar. cortar. Alguna zonita puedes dejarlo como un parquecito que vaya sí. como parte. Pero hay otras zonas que tenés que recuperarla más pensando en el funcionamiento del lago. Pero claro. Ya lo planteo a veces, tenemos que dar un yo trabajo un poco en paisajismo y esas cosas. Bueno. Yo soy arquitecta, un poco y me interesa. Tengo como ayudar, digo. ¿Cómo está vinculada a la comisión? No, en realidad. Nuestro vínculo natural. Un poco sí, por ellas, por ¿Vos dar cositas en la comisión? Sí, pero puedo, sí, claro. Nuestro vínculo natural pasa todo. Sí, ya sé, yo siempre tengo que venir a plantear cosas. Y no por otro motivo, al revés, vincularte a la comisión, porque nosotros cuando vayamos dando pasos va a ser todo en la comisión. Porque se han dado pasos, ustedes dicen, por ejemplo, el tema de las tutoras, qué sé yo. Al sacar eso hay que hacerlo también con un pienso de no sacar demasiado, de un equilibrio. Vincularte sin duda te asientas cuando... Sí. O
perdés por un momento. Porque ahí pasa lo mismo, es que cuando se dan esos pasos, ¿hasta dónde los das y no generar otros problemas? Bueno, pero capaz que eso puede ser una problemática, digo, el que cada uno hace lo que le parece. Sí, o claro, con los intereses. De repente el interés de un vecino es claro, generar un espacio para ir a... o un vecino viene y dice, yo dice, creo no. que faltan árboles. Entonces vienen y plantan árboles. Bueno, pero el árbol, si lo plantas muy cerca, aporta materia orgánica. Y eso es como de coordinación, entonces. Ahí, las acciones nosotros mismos lo hicimos. Yo fui a la jornada de plantar árboles nativos en la Villa del Lago y fui y colaboré, yo misma lo planté, pero en el fondo yo pensaba un poco paisajísticamente, esto no es lo pero además es un paso que los vecinos trataban, o sea, con toda la buena voluntad, tratando de hacer las cosas. Y no decían, nosotros tenemos millones de árboles para donar, pero claro, no se puede plantar en forma indiscriminada. Claro, después que se plantaba, le traía gente igual. Como no se puede hacer, cada paso que das a veces pensás que estás haciendo algo bueno y en realidad por eso, como no se puede hacer cualquier cosa, como alguien puede decir, ay, esto precisamente un tiro veces, no, porque digo, Tenemos que identificar los problemas en los lagos y agruparlos según cuál sea más parecido a otro. capaz como acciones descoordinadas. Sí, hay acciones humanas descoordinadas, acciones de coordinación de los vecinos, diría yo, de acciones de los vecinos, ¿no? Y de intendencia. Y todo eso. Cumplimiento, ¿no? Sí, del vecino y de intendencia. ¿No? Sí, eso también es pérdida de uso recreativo y pérdida de uso como como sería una consecuencia, una ¿no? consecuencia, sí. Cuando decís, yo sé, un club que hace una cosa o un, viste que se alrededor del lago, todas esas cosas que funcionan, que sería como la cosa también. Pero acciones de los vecinos. Que cada uno creyendo que hace que algo agarra bueno. y te hace tal cosa, te limpia, por ejemplo, de esa zona, porque como que es el entorno del club, en realidad no está bueno justo ahí, o yo sé, está más o menos. Sí, está incluido ahí. Son y 13 hasta y 20. Así nos organizamos y tratamos de hacer. Hay que llegar a ¿Qué otros? solo problemas. Son los problemas relacionados, agrupados. Rellenos sucesivos, vertidos cloacales, Está bastante relacionado. o de los rellenos sucesivos se con la descolocación. Esto en lo que es de acceso público puede también ir medio, ¿me puedo poner como más acá que se relaciona también con esto? Sí, está todo bastante Está todo relacionado. relacionado. Tenemos que agruparlo y pero lo vamos a agrupar nosotros o con otros. vamos a agrupar nosotros acá y después Y esto lo vamos a puedo poner poner, esto lo puedo poner como acá, como que tiene que ver. Sí, 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 Claro. Y esto acá como Pero siempre una esto consecuencia. también se relaciona con las floraciones, porque no solo con el relleno. O sea, esto es como acá. Por eso es más como una consecuencia. Claro, porque tiene hasta yo pondría una flechita si se puede. seguro. Sí, es de todo. Es de todo, Hacer una porque flecha que vaya igual. si vos no podés acceder, no podés hacer el uso recreativo, pero si está todo Todo lleno, todo con floraciones, tampoco. Bueno, aparte de esa del paisaje, de la contemplación, porque a veces el uso es verlo, a ver, simplemente. No solo recreativo. Recreativo suena más como acción. Sí. A veces es como también esa cosa de, bueno, estar Contaminación visual. Sí, Hace poco veíamos las tortugas, dicen que se vieron Sí, que se vieron ahora. pero claro, se veían en el plano del agua, lo veían los anuncios, porque los chiquilines tienen en nuestra escuela, desde las ventanas de los salones se ve el lago. Claro, puede ser divino y puede ser terrible. En este momento lo que ven son las cotoras, ¿no? Pero en un Pero momento veíamos las tortugas. Estoy hablando de 4 años. Bueno, también vamos a poner el vertido de cuando hicieron enseñamiento con las planetas, en el lago Calcaño tiraron. Sí, pero eso es lo que Estos vertidos se generan vertido por obras de enseñamiento. Ahí Vertido, ¿verdad? Que todo lo que venía de la cuneta, vertido por obras de sí, capaz que igual eso se termina cuando termine con el tema de las obras. Bueno, pero
tenían. Sí, las obras van a mejorar el sistema, pero este tampoco tanto, porque lo que él dice es que en realidad tanto de los pozos negros no es la cosa. Pero esto tiene que ver. Eso también es un poco afectación a la fauna, ¿no? Afectación de la vida, no para mejor. Afectación. Y por acá es donde están las obras. Acá están rellenando ahora para hacer un edificio. Pero acá no está Botabana, está Este es Botabana. Y acá está de este lado está la Botabana. Sí. De este lado de acá. El club está acá, me parece. Este no es, no, si este es el club, no lo Botabana. El club es club, decís. El club de Guerreros. Botabana está de este lado. Acá lo que está ahí es el dios. Sí, el de Romero. Donde estaba Tacala. Acá. Esa es así. Así. Claro, eso no es tan grande. Claro, el cambio está de este lado del pasto, que de este lado está Ahora, este sí tiene cantidad de un nombre especial, me imagino que sí, ese microscopio que se ve también en... Pero todo el modelo y eso. ¿Cómo? Todavía el modelo. Estamos justo por comprar, entonces en la escuela, donde vimos la calidad con la que se ve, entonces, y es chiquitito así, y no está conectado a la computadora. ¿Está conectado acá por Bluetooth? Pero y eso era lo que te pusiste la vuelta de agua, que se veía. Sí, de por eso. Si me decís, o le saco una Acá está el modelo. Ahí va, pongo esto acá, como que ponemos averiguando presupuestos para que se entienda más. La privatización del dólar tiene que ver lleno, porque la dice así como mira, ¿por qué se ha llamado sistema ambiental y se le rieron? ¿Qué otro problema? Yo no sé en el caso de este no, pero capaz que no se le da una presión. Sí, lo que me dijeron, pero no sé. Por ahí hablaron. Y hay que hablar de los de allá arriba, de los grandes. Es el caso de México. sí, que eso Lo hemos usado poco. Este es el software. Acá tenés las condiciones. ¿Qué otra cosa? Con el uso de la gente. Se puede poner la gente. Estaba pues, hay que conectar la máquina. O, por ejemplo, nosotros tenemos en la escuela la videoconferencia. Se puede conectar a la tele no. No creo porque es un software específico para que lo esa también era. Bueno, la cosa que así para... Tiene, mira acá. Lo más cómoda, pues, que tenga que pasar a decir... Sí, pero eso, las sesiones planificadas me parece que era más como el tema de hacer edificios, de hacer no sé qué, pero es impacto humano también, obvio. Necesitan los intereses contrapuestos, ¿no? En el caso de los que hablamos, por ejemplo, necesitan espacio para construir. O sea, poder de lo que está registrando, de lo que está viendo. Y los vecinos, la escuela también, quieren recuperar el espacio. Pues una ahí para que se vea las tortugas, nos encantaría poder hacer yo me imaginaba cuando estábamos mirando nosotros que íbamos a hacer y que los pueda recorrer la escuela que quiera, la parte y él se ofrece a hacer charlas, recorridos, o sea, imagínate si guardaparques en la ciudad de la costa, guardaparques. Sí, este nos dio porque son problemáticos. Después tenemos uno que se tiene en arriba un copio. No, el tema es que tal vez es para bueno, nuestro uso, ¿no? Que en realidad si no sabes usar bien el microscopio para lograr que los chicos
¿Y hay posibilidades de aprovecharlas? Todo posible, No, 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 ni También yo era así. A mí con otras cosas digo, aparte de eso, para aquellos que sean reproductores de esto, ustedes ya saben. Ese problema no lo tenemos. Vamos a ir, llega agua, ya estaba cerca de la hora, tiene explotación. Gracias, Lu. En donde entra el agua está recontaminado y sale igual contaminado. Y el arroyo cantando que estaba ¿Se acuerdan que en una época era imposible pasar ahí, no olor a podrido? Y se habían puesto aquella fuente, una fuente de agua. Sí, para Con el olor a podrido hablamos sobre. Sí, para remover. Hoy no, pero la vez pasada sí. Pero yo yo tengo miedo de esto, ¿no? De que, bueno, uno empiece a hacer cambios y después se produzcan cosas peores, pero bueno, me imagino que igual se podrá ir controlando. Al estar tantos vecinos viviendo permanente y la escuela, imagínate convivir con una aroma. Nos matan los padres, nos matan todo. Estaría bueno agregar también el crecimiento poblacional. Ah, bueno, sí, eso Está buena hora, traten de completar y ya lo tenemos más. Sí, sin problemas. Pero ustedes están avanzando. Eso- Sí, se ha hecho cantidad de cosas en San Miguel. acá hay una Tienen grande. Sí, Sí, por eso. A mí me da mucha pena lo que hablan de que quieren sacar todo caso, porque no son realmente. Y eso es parte de pasaje. Sí, eso también hay que tener en cuenta, que sí está. Está bueno, ¿no? Acá también, acá también. Las nutrias, hay de todo, está divino. Nutria se está viendo otra vez. Yo le decía que cuando Sí, venía yo la la duda de cómo chica- llegó la nutria acá. Hay que me lo Sí, diga. yo también quiero saber cómo llegó. Que había casos sí, no sé cuál es el que dice Canal, Artigas, viste que hay como una pollita. mi hija tiene 17 años y cuando era chiquita había sí, de cuello negro, las nutrias. Así que volvieron. Bueno, el canal Artigas sale, yo al lado del shopping y terminé la playa. Y ahí yo en alguna época lo que haga, no sé, no es solamente los amigos, no sé, pero de ahí a acá no hay una conexión. O sea, un niño caminando, vino una camioneta o alguien. También. Está más justo. Hay un dron perdido una vez, un amarillo. Claro, es lo que hicieron. clasificar de vuelta los arbolitos que Sí, ya te lo acordás. y poner una referencia al arbolito 1, 2, 3, 4, Sí, 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 sí. Claro. Grande, nuevo, para baño, la boca profundo, O sea que recién pasaron el agua para estos bichos acá. allá. Sí, porque están apoyadas, claro. Mira, esos son dados. Sí,
12. Estos son copéticos. Una pregunta, las especies de bacterias que hay ahí han desaparecido porque se las han comido o qué? Mira, cuando ya están tan agrupadas en flóculos, así en acúmulo, en colonias, es muy difícil que se coman porque no son filtrables. Y todo ese mucílago no le permite ser predador. Pero si se desagrega, eso, o sea, eso es una práctica diferente de la cocina. Si ustedes se fijan acá en la botella, yo me puse, acá arriba en el borde está todo verde, es un cianobacteria. Tienen varias estrategias, otra es la regular la flotación. Entonces pueden escaparse, si el zooplancton está en la columna de agua, se van a la superficie. Bueno, gente, tratando de terminar en hora. Vamos a tratar de... Todo suyo, ¿no? Bueno, en realidad la idea era hacer como una apuesta en común, pero se nos va a ir la hora y no es la idea. Habíamos quedado que terminamos 12:30, así que ahora en adelante, para el próximo encuentro, pensamos de retomar esto con alguna dinámica para que se dé la discusión. No sé qué les parece de incluir así como un momento de la jornada en que ustedes puedan intercambiar y pensar un poco. Si les parece. ¿Les parece pensar un poco en voz alta? Hacemos registro de los papelógrafos, los papelitos y los distribuimos, que todos tengan los de todos los grupos. ¿Les parece? Y pensar arrancar la actividad que viene con presentación por parte de los integrantes de los equipos, que van a estar conformados distintos, pero discutimos a partir de eso. Perfecto. Y vamos a reagendar y replanificar las cosas porque nos quedaron un montón de cosas pendientes de hoy que lo vamos a tener que trabajar la clase que viene, el taller que viene, la actividad que viene. Y bueno, y las cosas que podamos dar una mano, a las órdenes. DJ, estamos bastante hacemos los dos grupos para colectivizar todo. A mí si me dan 2 o 3 días, 4, actualizo los dos grupos. El de correo y el de WhatsApp. Usemos ese para circular toda la información. Yo creo que es natural y va a ocurrir que va a haber una rotación de gente acá. A mí me preocupa de que de cada uno de los lados tratar de alguna forma asegurar de que algunos de los que vengan mantengan su asistencia, porque si no no es una exigencia ni nada, pero me parece que la única forma que nos va a asegurar poder cumplir los objetivos ambiciosos que tenemos, yo qué sé, el manejo de los equipos, la interpretación de los datos. Si cada uno maneja un pedacito, tiene una pieza rompecabezas, nadie lo va a poder armar. Y después también, podemos pensar otras actividades, yo qué sé, reforzar cosas que no queden claras, porque estamos completamente abiertos, pero bueno, me parece que aunque de alguna forma nos traten de hacer el esfuerzo a algunos, y de repente discutir dentro de los colectivos asociados a cada uno de los lados, que alguno esté presente más o menos siempre, o cuando no venga, que otro le pase la información, no sé. Vamos a ver qué podemos hacer con los videos. Yo no les voy a hacer promesas, a ver a dónde llegamos esto, no sé cómo salieron, qué vamos a poder hacer con ellos, pero bueno. Si son muy pesados tampoco se pueden compartir fácil. Sí. Pero bueno, vamos a hacer el intento. Y si no vemos, capaz que les avisamos para que traigan un pendrive o un disco duro externo, los que tengan, y los copiamos, no sé. Bien. Y si hay propuestas, ideas, algo que quieran comentar del intercambio, algo que no haya quedado claro, algo que les gustaría profundizar más adelante, alguna aclaración que se quiera hacer desde alguno de los colectivos de la intendencia. Bizcochos. ¿Cómo galletita? No, una consulta nada más. O sea, ¿cómo nos enteramos de la próxima reunión? Por ejemplo, nosotros somos más de 70 familias que estamos en el lago Tavares Pesquero, pero no nos enteramos de esto, o sea, nos enteramos de rebote, no nos llegó la comunicación. De hecho, nuestros teléfonos de dirección de email los tiene la Intendencia porque en la última audiencia pública ellos nos hicieron en la entrada firmar con el nombre, dirección e email, pero no nos enteramos. O sea, yo tengo el teléfono de Ashby, hablo con él todo bien, pero digo, hay una manera oficial, digamos, en que nos hagan llegar la información. Por eso hoy no vino mucha gente de la Botadora y Pesquero porque no sabían. Eso se estuvo discutiendo desde que vos llegaras hoy. Yo lo aclaro de vuelta. A ver, nosotros definimos el 22 de marzo 2 lagos. Disculpen que reitero, para los que llegan después. 2 lagos, que son el lago de Gesquido y Calcaño, que ya venimos trabajando, y el lago Jardín, que ya venimos trabajando. A eso le sumamos 3 lagos, el lago del Puente, el lago de Lagomar y el lago Pesquero, que no